La estabilidad de un proyecto de edificación, de obra civil o minería viene condicionado por la correcta determinación de las características del suelo o roca sobre el que se va a asentar el proyecto. Este análisis detallado del terreno es de vital importancia para poder entender su comportamiento en relación con los cambios que van a ocurrir en su estado tensional. De este modo, el estudio geotécnico sirve como herramienta para poder recoger todos los detalles geológicos y geotécnicos del área de trabajo, así como para definir las recomendaciones a nivel de diseño, como por ejemplo la estructura a construir y el talud a excavar. Al momento de realizar la inspección al lugar y la labor de campo, se observó que el área objeto de estudio se localiza sobre el kilómetro 51,5 de la carretera troncal del norte, en el sector más conocido como el desvío de Amayo, donde existe una cruz calle con isletas y triángulos para el control del tráfico. La topografía del sitio es completamente plana y la capa de rodadura del pavimento en la zona es mezcla asfáltica en caliente, apoyada sobre una base granular. Este estudio fue realizado en el kilómetro 51,5 de la carretera troncal del norte, en un lugar conocido como el desvío Amayo, en una cruz calle, en la cual se realizaron 4 perforaciones. Como habíamos mencionado, se hicieron 4 perforaciones, entre las cuales la perforación llamada S2R es la principal, la cual tiene una profundidad promedio de 15 metros y sirvió para el muestreo del material existente en esta zona. Además, se realizaron 3 perforaciones adicionales que sirvieron como apoyo para la recolección de datos. Estas perforaciones son S1C, S2C y S3C, respectivamente, y estas tuvieron una profundidad mínima de 3 metros y una máxima de 4 metros, como podemos ver en el siguiente diagrama. Este estudio fue realizado en el kilómetro 51,5 de la carretera troncal del norte, en un lugar conocido como el desvío Amayo, en una cruz calle, en la cual se realizaron 4 perforaciones. Como habíamos mencionado, se hicieron 4 perforaciones, entre las cuales la perforación llamada S2R es la principal, la cual tiene una profundidad promedio de 15 metros y sirvió para el muestreo del material existente en esta zona. Además, se realizaron 3 perforaciones adicionales que sirvieron como apoyo para la recolección de datos. Estas perforaciones son S1C, S2C y S3C, respectivamente, y estas tuvieron una profundidad mínima de 3 metros y una máxima de 4 metros, como podemos ver en el siguiente diagrama. Para ver lo que son los perfiles estratigráficos, vamos a ver algunas simbologías que vamos a encontrar en estos diagramas. Aquí tenemos 5 símbolos que representan el tipo de material que se van a encontrar en las diversas zonas de profundidad. El primero sería para definir las áreas limosas, café claro y oscuro con gravillas. El segundo para definir el limo arenoso café claro y oscuro de media plasticidad. El tercero sería para el limo café claro y oscuro de alta plasticidad. El tercero para la arena arcillosa café claro y oscuro con gravillas y gravas. Y el quinto sería para definir lo que son las gravas arcillosas café claro. Luego tenemos las siguientes simbologías o siglas. La primera sigla sería para definir rotativo. La segunda, N, sería para el número de golpes que se dan para realizar una profundidad de 30 centímetros. El tercero, W, junto con el símbolo de porcentaje para ver la cantidad de porcentaje o el contenido de humedad que se dan en cada región de la profundidad. PPC, que sería la penetración con punta cónica, y RPC, para ver el rechazo a la penetración con punta cónica. Perfiles estratigráficos. Antes que nada debemos saber que la estratigrafía es una rama de la geología que estudia las rocas teniendo en cuenta la secuencia temporal, así como los materiales que las constituyen. Sabiendo esto, podemos definir a un perfil estratigráfico como aquel que se crea a partir de datos de perforación. Estos datos son propuestos o son extraídos gracias a la geofísica, los cuales nos proporcionan datos indirectos, o bien a cortes naturales o artificiales del terreno,
Aquí podemos ver que el primer material que constituye esta región serían arcillas, o mejor dicho, arenas arcillosas café claro y oscuro, con gravillas y gravas. Aquí el número de golpes por cada 30 centímetros varía desde los que son 32 hasta los 60 golpes por cada 30 centímetros. Y el porcentaje de humedad varía desde los 5 hasta el 35%. El segundo material que tenemos sería limo arenoso café claro y oscuro de mediana plasticidad. El número de golpes aquí varía desde 43 hasta 100 golpes. Y el porcentaje de humedad varía desde los 24 hasta el 26%. El tercer material que tenemos sería grava arcillosa café claro. Aquí se tuvieron que hacer algunos golpes rotatorios y también hubieron golpes de, o mejor dicho, hubieron 100 golpes por cada 30 centímetros. El porcentaje de humedad aquí varía desde los 24 hasta el 33%. El cuarto bloque de material tenemos lo que es limo arenoso café claro y oscuro de alta calidad. Aquí hubieron golpes que van desde los 66 hasta los 115 y golpes rotatorios. El porcentaje de humedad de esta región varía desde el 21 hasta 33%. Luego de eso tenemos una pequeña región con características similares a la segunda, es decir, con material de lima arenosa café claro y oscuro de mediana plasticidad. Aquí la siguiente región sería de material limo arenoso café claro y oscuro de mediana plasticidad, teniendo algunos golpes rotatorios y la humedad que varía de 24 hasta 25%. Y por último tenemos una gran región de limo arenoso café claro y oscuro de alta calidad, variando aquí los golpes que van desde los 50 hasta los 75 golpes por cada 30 centímetros, además de tener algunos golpes rotatorios. Y la humedad aquí varía desde los 22-40%. Aquí tenemos el último bloque, el cual es de limo arenoso café claro y oscuro de alta calidad. Aquí los golpes varían desde lo que son 50 hasta 125 golpes por cada 30 centímetros, teniendo también algunos golpes rotatorios, y la humedad varía desde 22 hasta 39%. Gráfica del perfil de la región S1C. Aquí podemos ver que la primera capa de material sería arena arcillosa, café claro y oscuro, con gravillas y gravas, el cual para llegar a ese material tuvieron que darse hasta 35 golpes por cada 30 centímetros y teniendo una humedad aproximada del 6%. La segunda capa de material sería grava y arcillas café claro y oscuro. Aquí los golpes variaron desde 22 hasta 39 golpes por cada 30 centímetros y el porcentaje de humedad varía desde los 6 hasta 11%. Y el tercer y el último sección de material sería limo arenoso café claro y oscuro de mediana plasticidad. Aquí los golpes por cada 30 centímetros varían desde los 22 hasta los 96 y el porcentaje de humedad desde 11 hasta 29%. Sección del perfil estratigráfico de la perforación S2C. El primer material que podemos ver acá es arena limosa café claro y oscuro con gravillas. Aquí se tuvieron que dar hasta 62 golpes por cada 30 centímetros de perforación y el porcentaje de humedad varía hasta el 6%. El siguiente material es arena arcillosa café claro y oscuro con gravillas y gravas. La cantidad de golpes aquí varía desde los 30 hasta los 62 y el porcentaje de humedad varía desde 6 hasta 11%. El tercer material que se encuentra es grava arcillosa café claro y oscuro. Aquí la cantidad de golpes varía desde los 17 hasta los 30 golpes por cada 30 centímetros y el porcentaje de humedad desde los 10 hasta los 11. El siguiente material es limo arenoso, café claro y oscuro de alta calidad. Aquí la cantidad de golpes varía desde los 17 hasta los 84 y el porcentaje de humedad desde los 10 hasta 26%. Y esta sería la última parte, es decir, una sección del perfil estratigráfico de la perforación S3C. Al igual que la sección anterior, podemos ver que el primer material sería arena limosa café claro y oscuro. Aquí la cantidad o el número de golpes sería hasta los 57 y el porcentaje de humedad hasta el 6%.
El segundo material que se encuentra sería arena arcillosa café claro y oscuro, con gravillas y gravas. El porcentaje de humedad varía desde 6 hasta 9%. El tercer material que se encuentra sería grava arcillosa café claro. El número de golpes por cada 30 centímetros de profundidad varía desde los 28 hasta los 61 y el porcentaje de humedad desde los 9 hasta los 11. Y por último tendríamos limo arenoso café claro y oscuro de mediana plasticidad. Aquí el número de golpes varía desde los 50 hasta los 61 y el porcentaje de humedad varía desde los 11 hasta 20%. Con respecto al trabajo realizado, se utilizó el método de penetración rotativa y el método de sondeo de penetración estándar. Antes de iniciar a hablar de la investigación, es importante conocer qué son estos métodos. La penetración rotativa es aquella donde se obtiene una profundidad en la cual se puede obtener una muestra continua del material existente. De estos sondeos se pueden obtener muestras alteradas e inalteradas en función del tipo de ensayo, y además que nos proporcionan datos geotécnicos que son una herramienta fundamental para el estudio del terreno. Luego tenemos el sondeo de penetración estándar. El sondeo de penetración estándar se emplea para recuperar muestras alteradas del suelo, las cuales en campo permiten identificar tipos de suelo y definir estratigrafía. En laboratorio permiten la identificación de propiedades, índice como contenido de humedad, límite de consistencia, entre otros. Esta consiste en medir el número de golpes necesarios para que se introduzca una determinada profundidad. Una cuchara cilíndrica y hueca, muy robusta, con diámetro exterior de 51 milímetros e interior de 35 milímetros, lo que supone una relación de áreas que permite tomar una muestra en su interior naturalmente alterada. La ejecución de un sondeo de penetración estándar requiere la utilización del siguiente equipo. El penetrómetro consiste en un tubo de acero en cuyo extremo se acopla una zapata afilada del mismo material. El tubo está cortado longitudinalmente para facilitar la observación y recuperación de la muestra. Si se estima necesario, se pueden usar canastillas para entrampar la muestra. También se necesita columnas de barras. El penetrómetro se acopla en la parte inferior de una columna de barras de acero. También se necesita martinete golpeador. El penetrómetro se hinca mediante el golpeteo de un martinete, que normalmente es de 63.5 kilogramos con una caída de 76 centímetros. Tiene además una varía guía por medida de seguridad y también se utiliza lo que es un malacate, el cual se enrolla un cable manila de entre 0,75 a 1 pulgada de diámetro para levantar el martinete y dejarlo caer libremente. Es importante que durante la ejecución del sondeo se debe hincar normalmente el penetrómetro 60 centímetros a la profundidad a la que se desee muestrear, contando el número de golpes del martinete correspondiente a cada etapa, y en caso de que se alcancen 50 golpes sin que se recupere alguna etapa, se debe suspender la prueba, pues en teoría se altera demasiado el suelo. Ahora tenemos el procedimiento de campo. Se hace un chequeo general de los niveles del motor de la perforadora. Esta actividad se realiza diariamente al inicio de cada jornada. Se ubica con exactitud el punto a perforar.
Se posiciona la perforadora manejando el camión de modo que el broquero en su movimiento vertical coincida con el punto a perforar. Con los gatos laterales se nivela la plataforma de la perforadora. Por ello, el operador debe guiarse con los niveles que están acoplados a la consola de operaciones. Se levanta la torre de la perforadora con los controles ubicados en la consola de operaciones. Se posiciona el cárcamo para la circulación del fluido de perforación y se prepara lodo bentonítico, que es una mezcla de agua y bentonita. Se acopla manualmente el tubo partido a la cuerda del martinete. Se levanta el martinete con el malacate y la soga y se ubica el tubo partido sobre el punto a perforar. Luego se aplican golpes con el martinete sobre el tubo partido, igualmente levantándolo con el cable de manila hasta que haya penetrado la altura necesaria y correspondiente. Se retira el tubo partido del barreno y se desacopla manualmente del martinete, o en caso de ser necesario utiliza llaves Stilson. El tubo se entrega a un supervisor o a la persona que está encargada del proyecto o de la investigación realizada. Luego se retira la broca del terreno, desacoplándola, y se acopla manualmente el tubo partido a la columna de barras y se introduce con la ayuda del elevador deslizable. Se repite el procedimiento de golpeteo con el martinete y extracción de la muestra en todas las profundidades a estudiar, esto hasta que el sondeo se dé por terminado. Ahora, ya teniendo una idea de lo que es un sondeo rotativo y un sondeo de penetración estándar, podemos ir a lo que es la parte de la investigación. Con respecto al sondeo rotativo, se realizó en un periodo comprendido del 26 al 28 de diciembre del año del 2013 y consistió, según lo solicitado por el contratante, un sondeo rotativo complementario de 15 metros de profundidad promedio, en la cual se obtuvo un muestreo continuo del material existente. Adicional, durante la ejecución de la perforación rotativa se determinó de forma alterna la resistencia a la penetración a diferentes profundidades a través de un sondeo de penetración estándar, con el objetivo de estimar la capacidad de carga admisible del suelo asociado con los valores de N obtenidos, los cuales se presentan en los registros de perforación anexados al informe. Es de indicar que algunas de las muestras de los suelos recuperados de la perforación rotativa fueron sometidos a ensayos de resistencia a la compresión simple, con el objetivo de conocer mejor sus propiedades mecánicas para ser utilizadas como soporte de la obra proyectada. Con respecto al sondeo de penetración estándar, se realizó el 26 de diciembre del mismo año. En este caso se realizaron 3 sondeos de penetración estándar, habiéndose alcanzado una profundidad mínima de 3 metros y una máxima de 4.5 metros, medidos a partir del nivel del terreno natural. Dicha profundidad estuvo determinada por la mínima penetración de la herramienta de avance debido a la interpretación de suelos muy densos tipo toba que no pueden ser atravesados por el método de penetración estándar. A través de los ensayos de penetración estándar normalizados,
se establece la resistencia del suelo, así como se obtiene un muestreo continuo del mismo. Y también las muestras recuperadas fueron trasladadas a un laboratorio en donde fueron sometidas a ensayos de clasificación y contenidos de humedad natural para su caracterización. Con respecto a los ensayos de laboratorio, se realizaron con el objetivo de conocer las características mecánicas de los suelos prevalecientes en el sitio. Se procedió a realizar diversos ensayos a las muestras recuperadas de la perforación rotativa, las cuales se detallaron en ensayos de resistencia a la compresión simple, que son las muestras de suelos compactos tipo toba obtenidos de la perforación rotativa realizada, que fueron sometidas a ensayos de resistencia a la compresión simple, siguiendo los procedimientos establecidos a la norma ASTM de 7012 y límites de Attenberg, que se tomaron muestras representativas de la perforación rotativa realizada para ser sometidas a ensayos de límites de Attenberg, según lo establecido a la norma AASHTO T89 y T90, de manera de conocer sus características de plasticidad. Estratigrafía general de la zona de estudio. En el sector del sondeo S2R se detectó la presencia superficial de arenas arcillosas café claro con gravillas en un espesor promedio de 2.5 metros. La primera fotografía de la derecha muestra esos diferentes tipos de arenas arcillosas con gravillas que se encontraron hasta la profundidad de 2.5 metros. Estas estaban seguidas de suelos limos arenoso café claro de media plasticidad hasta una profundidad promedio de 4 metros, por debajo de los cuales se interceptó un estrato de gravas arcillosas café claro hasta alcanzar los 5 metros de profundidad. La segunda fotografía de la derecha muestra esos diferentes tipos de estratos que se encontraron en las profundidades de entre 2.5 y 5 metros. Posteriormente, se detectó un estrato de limos arenosos de alta plasticidad color café claro hasta los 7 metros, que son mostrados en la primera fotografía de la derecha, interceptando luego un estrato de limos arenosos de media plasticidad hasta los 7.5 metros mostrados en la segunda fotografía de la derecha. Subyacente a los estratos ya mencionados, se detectó un estrato de limos arenosos café claro de alta plasticidad, muy duros y tipo toba, hasta alcanzar la máxima profundidad de exploración de 15 metros, que están mostrados en la tercera fotografía de la derecha. Todos los estratos que se encontraron desde los 7.5 metros de profundidad hasta el tope de la perforación, que fue de 15 metros. La fotografía que se presenta muestra los diferentes tipos de estratos que se encontraron a las diferentes profundidades de perforación, desde los 0 metros hasta los 15 metros de profundidad, que fue la profundidad máxima de estudio. Se muestran los diferentes tipos de arenas y gravas arcillosas, los diferentes tipos de suelos limos arenosos de alta y media plasticidad y los tipos de suelos limos arenosos de alta plasticidad que eran muy duros y tipo toba. Todos los estratos están clasificados según la profundidad a la que se encontraba cada uno. De igual manera, según las propiedades detectadas en los diferentes estudios de laboratorio que se realizaron.
Capacidad de carga admisible. La siguiente tabla muestra los resultados de un sondeo rotativo realizado en la ruta El Tramo El Quitasol, en el municipio de Tejutla, ubicado en el departamento de Chalatenango. Este sondeo rotativo fue realizado con el objetivo de obtener el perfil estratigráfico de la zona, a gran profundidad con sus diferentes cargas admisibles. Las profundidades varían cada 0.50 metros y se obtiene la carga admisible según su profundidad, llegando a una profundidad final de 15 metros para el estudio. También fue realizado con el objetivo de ver la permeabilidad de ese perfil estratigráfico. En este caso, como es para una carretera, es posible analizar la opción de edificar un puente en cierto punto y establecer la capacidad de carga admisible en un punto máximo y en un punto mínimo del relieve, por donde pasa la carretera. Pero en general, estos estudios de penetración arriba de los 4.5 metros podrían ser porque no se encuentra la capacidad admisible en cierto eje. El ancho de cimentación que fue considerado para este estudio fue de 3 metros, el cual es para carreteras, y es por establecer la distribución de carga de un carril, el cual absorberá el suelo dichas cargas continuas por centímetro cuadrado. Valores de resistencia a la compresión simple. Se seleccionaron muestras representativas de los suelos densos recuperados de la perforación rotativa para ser sometidas a ensayos de resistencia a la compresión simple y los resultados que se obtuvieron se presentan en la tabla. Algunos de los resultados que se obtuvieron están presentados en la tabla. No están todos representados, sino que los más significativos. Sin embargo, para llegar a esos cálculos, se necesitó de diferentes tipos de prueba con la misma muestra. Por ejemplo, en el caso de la primera muestra, menciona que se encuentra entre los 5 y los 5.5 metros de profundidad. Es de tipo limo arenoso, café oscuro, de alta plasticidad. El peso volumétrico húmedo promedio es de 2.187.30 kilogramos sobre metros cúbicos. Luego, para poder calcular el esfuerzo, se le sometió una carga de 245 kilogramos fuerza. Al dividirlo eso entre el área de contacto, dio como resultado un esfuerzo de 28.60 kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado de área. Se hizo de igual manera con cada una de las muestras que ahí se presentan. Y cabe mencionar que a la profundidad de entre 8 y 9 metros se encontraba un material tipo limo arenoso, café oscuro de alta plasticidad que no resistió al perfilado. Finalmente, se obtuvo un promedio de peso volumétrico total de 2.011.80 kilogramos sobre metros cúbicos y un esfuerzo promedio total de todas las muestras de 25.2 kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado. Límites de Atterberg. Los límites de Atterberg pueden definirse como los límites de los contenidos de humedad que caracterizan los 4 estados de consistencia de un suelo de grano fino, es decir, el estado sólido, el estado semisólido, el estado plástico y el estado semilíquido o viscoso. El límite entre los estados sólidos y semisólidos se denomina límite de retracción. El límite entre los estados semisólidos y plásticos se le llama límite plástico, y el límite entre los estados plástico y semilíquido se le conoce como límite líquido. Cada uno de ellos está mostrado en la gráfica que se presenta ahí.
Para poder calcular los límites de Atterberg y el contenido de humedad de cada muestra, primero se tiene que definir la profundidad a la que estaba la muestra. En este caso tomaremos como ejemplo una muestra que se encuentra a una profundidad de entre 5 y 5.5 metros. Primeramente se determina el límite plástico. En el caso de la muestra número 1, resulta que el peso del recipiente más el peso del suelo húmedo es igual a 18.72. El peso del recipiente más el peso del suelo seco es igual a 16.45. El peso del agua se calcula restando al hacer la diferencia entre 18.72 y 16.45 nos da un resultado de 2.27, que resulta ser el peso total de agua que se encuentra en la muestra. El peso de suelo seco resulta de hacer la diferencia entre el peso del recipiente más el peso del suelo seco menos el peso del recipiente. Por último, para obtener el porcentaje de contenido de agua de la muestra, se hace la razón entre el peso de agua y el peso de suelo seco. Se realiza de la misma manera con la muestra número 2. Al tener el contenido de agua de ambas muestras, se saca un promedio de ellas y da como resultado el límite plástico promedio de ambas muestras. Posteriormente, se calcula el contenido natural de agua de la muestra. Estos contienen los mismos elementos que el límite plástico. Los cálculos se realizan de la misma manera. En este caso, el resultado nos da diferente porque acá se hacen los cálculos en base al estado natural de la muestra, tal cual se extrajo de la penetración. En cambio, en el límite plástico, la muestra ya estaba sometida a unos diferentes tipos de procesos químicos. Luego, el límite líquido. Los cálculos que ahí se realizan han sido hechos de la misma manera que con el límite plástico y el contenido de agua natural. Se muestran los resultados de las muestras sometidas a prueba. En este caso, esta muestra tiene un límite plástico de 31%, un contenido natural de agua del 20.9%. Sin embargo, el límite líquido se ha calculado de una manera diferente. El límite líquido se calcula en base a la línea de tendencia que se muestra a la derecha. Se dice que el límite líquido es aquel contenido de humedad que se encuentra interpolando 25 golpes. Entonces, para poder obtener el límite líquido, nos ubicamos en el eje del número de golpes en el número 25. Subimos de forma perpendicular al eje hasta tocar la línea de tendencia. Posteriormente, de ese punto, trazamos una línea perpendicular al eje de humedad y donde toca al eje, ese es el límite líquido de la muestra, que en este caso resulta ser del 50.20%. Finalmente muestra un índice plástico. El índice plástico es el resultado de la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. La tabla que se muestra a continuación muestra los diferentes límites de Atterberg y el contenido de humedad de todas las muestras que se sometieron a prueba. Entonces, en el caso de la profundidad de 5 a 5.5 metros, que fue el que se ejemplificó, se tiene un material
tipo limo arenoso café oscuro de alta plasticidad, con un límite líquido del 50.20%, un límite plástico del 31%, un índice plástico de 19.20 y un contenido de humedad natural del 21%. Se hizo de igual manera con cada una de las muestras de las diferentes profundidades que se presentan en la tabla. Nivel freático. El nivel freático es el lugar geométrico de los puntos donde la presión del agua es igual a la presión atmosférica. En otras palabras, el nivel freático es el lugar geométrico de los niveles alcanzados por el agua subterránea en pozos de observación. El nivel freático y su profundidad respecto a la superficie del terreno natural es un dato fundamental aportado por el estudio geotécnico a la hora de proyectar la construcción de cimentaciones. En el caso del sondeo S2R, en la zona de estudio hasta la máxima profundidad de exploración, no se detectó la presencia del nivel freático en la perforación rotativa realizada. Lecho rocoso. En geotecnia se denomina lecho rocoso, roca madre, base rocosa, sustrato rocoso u horizonte de a la roca consolidada bajo las zonas recubiertas por materiales alterados o disgregados, suelos o regolitos. En la perforación rotativa no se detectó un manto rocoso. Sin embargo, se interceptaron suelos muy compactos tipo toba, naturalmente cementados y en algunos casos con incrustaciones de gravas. Sondeos de penetración estándar SPT. Condiciones inadecuadas del subsuelo. Se considera un suelo inadecuado aquel que posee valores de capacidad de carga admisible menor a 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En el sondeo S1C, a la profundidad de 4 metros, se clasifica un subsuelo de arena arcillosa café oscuro con gravilla extensa, que se considera un suelo inadecuado por no alcanzar los 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de carga admisible. Igual en el sondeo S2C a una profundidad de 4.5 metros, existe una profundidad de suelos sueltos e inadecuados de entre 1.5 y 2 metros de profundidad, que contiene grava arcillosa, café claro, semidensa, parcial saturada. En el caso del sondeo S3C, a la profundidad de 3 metros, se encuentran suelos sueltos e inadecuados de una profundidad de 0.5 y 1 metro, contenidos de humedad natural. Este contenido ha sido expresado tradicionalmente como la porción de masa de humedad con respecto a la masa de la muestra del suelo. Los contenidos de humedad natural de los suelos interceptados indican un estado variable de seco a parcial saturado, con una humedad natural de entre 6 y 29%. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la presencia de estratos intercalados de suelos que son susceptibles a cambios de humedad, expandiéndose cuando se saturan y contrayéndose cuando se secan, por lo que las condiciones del subsuelo podrían cambiar si se alteran sus contenidos de humedad. Comportamiento del suelo según Terzaghi. La rotura del terreno, debido a la aplicación de cargas en superficie, por ejemplo el hundimiento de una cimentación, puede definirse como la movilización de la máxima resistencia al esfuerzo cortante en el suelo a lo largo de una superficie de deslizamiento, acompañada con deformaciones verticales, elevadas y generalmente acompañadas con giros,
o incluso vuelcos de la estructura sustentada. El mecanismo de rotura que puede desarrollarse depende del tipo del suelo y muy particularmente de sus características resistentes y de su compresibilidad. Si el suelo es poco compresible, el mecanismo de rotura se desarrolla sin apenas cambio de volumen y las deformaciones verticales de la cimentación solamente se producen si se moviliza una masa de terreno a lo largo de una superficie de deslizamiento. Este mecanismo de rotura es el más general en cimentaciones. Las características de este comportamiento son: los levantamientos del terreno son en ambos lados, aunque la teoría indica una rotura asimétrica, pequeñas irregularidades hacen que sea asimétrica, con giros más o menos importantes. La rotura puede ser repentina y catastrófica, y las superficies de deslizamiento bien definidas que afloran en la superficie del terreno. Como se puede visualizar en la imagen, existen tres estados del suelo. Al recibir una carga P que está distribuida uniformemente, genera el estado activo, que es el que recibe esta carga. Este estado activo transmite las cargas a una zona de plasticidad radial y este estado lo transmite a una zona triangular, que son los estados pasivos, y se puede visualizar la forma simétrica. Ecuación general de la carga última. Es importante conocer el valor de la carga última a la que un suelo está sometido. Esta carga es la carga axial a compresión a la que fallaría dicho suelo. Para conocer la carga última necesitamos conocer algunos datos, como la profundidad a la que vamos a sumergir el mecanismo, la cohesión y el peso específico del suelo, el ancho de cimentación o el diámetro de cimentación en caso que sea una sección circular, pero generalmente se toma una sección cuadrada, que es el área a estudiar. También necesitamos tener los factores de forma, los factores de profundidad, los factores de inclinación de la carga y el factor de carga. Para realizar todos estos cálculos de los factores, necesitamos conocer el ángulo de rozamiento del suelo. Sondeo de penetración estándar. Se realizaron 3 sondeos de penetración estándar para conocer por medio del número de golpes el tipo de suelo existente y calcular la carga admisible del suelo. Dicha carga se obtiene mediante aplicar a la carga última un factor de seguridad que establecería la carga admisible para la carretera. Esta carga admisible está dada en unidades de kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, que deberá soportar la carga dinámica y de impacto generada por los vehículos y tráfico pesado continuo, para que el pavimento no presente fallas por el asentamiento más allá de 1 pulgada o 25 milímetros. Para obtener estos datos se tuvo en cuenta la corrección de los valores n, que es el número de golpes, solamente el 60%. Este teorema fue postulado en 1967 por Basara. La profundidad está referida al nivel del suelo y la capacidad de carga admisible está determinada según los criterios de Meyerhof, en función de los valores obtenidos de n, bajo las siguientes consideraciones: asentamiento máximo permitido de 1 pulgada, y el ancho de cimentación para el cálculo fue de 2 metros, es decir, el área a estudiar de 2 metros en cada sondeo. Los valores de n presentados fueron determinados a través de la penetración estándar en los estratos de suelos y rocas detectadas. Según la tabla podemos verificar que a diferentes profundidades existe una determinada carga admisible. Por ejemplo, para el sondeo 1 a 2 metros de profundidad se obtuvo una carga admisible de 2.23 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, mientras que para 4 metros se obtuvo 10.11 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que a mayor profundidad en este sector existe casi siempre
una mayor carga admisible. Para el sondeo 2 a 3.5 metros de profundidad, se obtuvo una carga admisible de 5.26 kilogramos por centímetro cuadrado. Quiere decir que a mayor número de golpes, el suelo ofrece una mayor resistencia y a veces presenta rechazo a la compresión. Es decir, que la penetración es casi imposible, por lo que si supera el número de golpes de 50, se toma como prueba de rechazo, ya que posiblemente existe roca o escoria volcánica, pero después se verificará. Cálculo de carga admisible. La carga admisible se calcula con la siguiente ecuación. Carga admisible igual a la carga última sobre un factor de seguridad. El factor de seguridad varía entre 3 a 5. Para este estudio de suelo se ha tomado un valor de factor de seguridad de 3.5 con unidades adimensionales. En la siguiente imagen se puede visualizar B, que es el ancho de cimentación para una sección cuadrada, y D sub F, que es la altura sumergida del mecanismo en el suelo. Cálculo de carga última. Para realizar el cálculo de la carga última, por ejemplo para el sondeo S-C a una profundidad de 3 metros se obtiene. Sabemos que la carga admisible es igual a la carga última entre un factor de seguridad. Obtuvimos un valor de carga admisible de 8.5 kilogramos por centímetro cuadrado y el factor de seguridad 3.5, el cual es el que se ha tomado para este estudio de suelo. Podemos despejar la ecuación, sustituir los datos y encontrar que la carga última es 29.75 kilogramos por centímetro cuadrado. En esta carga, el suelo fallaría a esta profundidad. Los resultados para los distintos sondeos son los siguientes. Para el sondeo número 1C, se obtuvo que de 0 a 0.5 metros se encontró un 6% de humedad y un aproximado de 35 golpes para penetrarlo, encontrando arena arcillosa, café oscuro con gravillas y fragmentos de roca seca. De 0.5 metros a 1 metro se encontró grava arcillosa y de 2 a 50 metros un limo arenoso. De 3.5 a 4 metros fue donde se encontró el rechazo a la penetración. Para el sondeo 2C, de 0 a 0.5 metros también se encontró un 6% de humedad, pero se necesitaron más golpes para penetrar. De 1 a 1.5 metros se encontró gravilla arcillosa, café oscuro y seca. Y el rechazo a la penetración se encontró entre 4 y 4.5 metros. Para el sondeo número 3C, el rechazo se encontró de 2.50 a 3 metros, es decir, a menos profundidad. Y de 0.5 a 1 metro también se encontró arena arcillosa, café claro, con gravillas y seca. La leyenda estratigráfica. De acuerdo al estudio de suelo realizado en 3 sondeos para la construcción de una carretera, se encontraron los diferentes estratos: arena limosa café claro, limo arenoso café claro y oscuro de media plasticidad. También se encontró de alta plasticidad, arena arcillosa café claro y oscuro con gravillas y gravas. Y también grava arcillosa café claro. De acuerdo al perfil estratigráfico, se puede verificar que no existe un manto acuífero a baja profundidad, ya que los especímenes de muestras se encontraron entre los rangos de humedad naturales. También se verifica que en el lecho rocoso no existe escoria volcánica, ya que el suelo sí está consolidado y se ha compactado propiamente, pero solo son suelos densos que presentaron un rechazo a la penetración, donde los golpes fueron mayores a 50. En relación a los suelos sueltos, de tipo limo arenoso, de media y alta plasticidad, en este caso debe aplicarse un tratamiento de 20 partes de tierra blanca
o material selecto, más una de cemento, para obtener mayor capacidad admisible de carga con espesor de acuerdo a la obra requerida que en este suelo va a sustentar. En este caso es para una carretera, que podría andar por 80 centímetros máximo, con el propósito de disipar las cargas a lo largo de la vía terrestre. Tomando en consideración las condiciones evidenciadas en la inspección del lugar y luego de la revisión de resultados de perforación rotativa y sondeo de penetración estándar, se concluye y recomienda lo siguiente: que el material detectado en la perforación rotativa y en los sondeos de penetración estándar complementarios, así como el evidenciado en las zonas aledañas, son indicativos de la presencia de suelos de tipo de arenas limosas, naturalmente cementadas, tipo telpetate y limos arenosos compactos, notando en algunos sectores la presencia de estratos intercalados de limos arenosos de alta plasticidad. Para los valores de resistencia a la penetración N, se recomienda al ingeniero estructural diseñador de las cimentaciones y obras de protección tomar en consideración los valores de N obtenidos a través de los sondeos de penetración estándar realizados de forma alterna con el sondeo rotativo. Para la capacidad de carga admisible, se recomienda tomar en consideración los valores de capacidad de carga admisible asociados con los valores de N, presentados en las tablas de este informe. Sobre la resistencia a la compresión sin confinar, los resultados nos muestran que son suelos de tipo muy duro, tobas interceptados en la zona e indicados en la tabla de este informe muestran un valor variable de 22.30 a 28.609 kg sobre centímetro cuadrado, con un peso volumétrico húmedo variable entre los 1829.50 y 2187.30 kg sobre metro cúbico, valores que son indicativos de suelos muy compactos. Para las cimentaciones superficiales, debido a las características de los materiales prevalecientes en la zona objeto de estudio, así como los valores de capacidad de carga admisible obtenidos en los sondeos realizados, se considera que se podrá hacer uso de cimentaciones superficiales para el apoyo del paso superior proyectado. Como una solución alterna y según criterio del ingeniero estructural, diseñador en función de las cargas a transmitir por las obras proyectadas, se podrá hacer uso de cimentaciones profundas, mediante la construcción de pilas o pilotes de concreto reforzado colados in situ. Para la cota de fundación, las dimensiones de las cimentaciones y cotas de desplante de las mismas deberán ser establecidas por el ingeniero estructural del proyecto, en función de las cargas a transmitir al subsuelo de fundación y considerando los valores de capacidad de carga presentados en las tablas 1 y 4 de este informe. Para la conformación de rellenos, se recomienda en primer lugar evacuar en su totalidad los suelos sueltos y orgánicos detectados superficialmente. Posteriormente, los rellenos deberán ser realizados de forma escalonada o gradeada, con el objeto de garantizar una adecuada adherencia entre el material de relleno y el material existente. El material a ser utilizado en la conformación de rellenos deberá ser areno limoso o limo arenoso, del tipo tierra blanca, o bien suelos propios del lugar previa aprobación por parte de un laboratorio de suelos acreditados, compactados hasta alcanzar el 90% de la densidad seca máxima en un ensayo Proctor obtenido en el laboratorio. Alternativamente, se podrán conformar los rellenos con suelo cemento fluido con el objeto de agilizar las labores de construcción. Para los procesos constructivos se prevén problemas de índole constructivo y el uso de equipo especializado al momento de realizar las excavaciones para las fundaciones, debido a la presencia de suelos muy densos tipo toba con incrustaciones rocosas a profundidades variables. Debido a esto, se sugiere mantener observaciones durante el periodo de construcción, especialmente durante el trabajo inicial de excavación. Estas observaciones deberán ser hechas por un inspector de suelos, quien tendrá que ser destacado en el proyecto
por parte de una empresa dedicada a la geotecnia.